Vamos hoy a conversar sobre mercadeo clave para la sostenibilidad del sector salud. Aquí quiero pues como iniciar enfatizando en que la metodología es que podemos hacer todas las preguntas que queramos a través del chat. Anderson pues va a estar súper pendiente y me va a interrumpir en el momento que sea para hacerla. Es muy importante que si les surge alguna inquietud la compartamos. Una de las cosas que vamos a ver durante la presentación es que lo que hace Mercadeo es eso, motivar preguntas, motivar inquietudes para poder ir ajustando como un montón de piezas que nos van a permitir diseñar estrategias y diseñar acciones para lograr los objetivos que queramos. Entonces, vamos a tener preguntas por el chat. Vamos a hacer una pregunta que Anderson también se las va a poner ahorita y los invito a que participen para que nos sirva como de traza durante toda la conversación y durante toda la presentación. Este temario que ustedes ven ahí, pues alguien dirá, es una cosa súper extensa. O sea, aquí no vamos a lograr profundizar en cada uno de estos puntos, pero básicamente la intención de este temario que coordinamos para ustedes es mostrarles el mercadeo desde una mirada integral, desde lo que uno diría el todo de mercadeo, y ya a lo largo de otros encuentros bajo esta estrategia de formación que tiene Comedal, pues focalizar en aquellos que son de alguna manera más importantes o más estratégicos y poder ir acompañándolos en ese desarrollo de esas intenciones que cada uno pueda tener. Entonces, vamos a hacer como algo así, como una especie de recorrido por todos esos ámbitos de mayor relevancia que tiene el mercadeo, para que al final podamos encontrar argumentos a lo que yo les compartía ahora frente al tema de por qué el mercadeo, si es habilitado, si es viable, si es pertinente para sectores como este de salud, y se los mencionaba ahora porque es similar a lo que uno vive en el tema educativo, pero donde uno empieza a concatenar todos estos criterios, todos estos fundamentos, y dice efectivamente, sí se debe hacer y sí se puede hacer, y no estamos haciendo nada en contra de vulnerar un derecho o de comercializar en el buen sentido de la palabra un servicio o un talento o unos productos que de alguna manera instituciones como las que ustedes pertenecen, cuando incluso ustedes mismos son su propia marca y su propia empresa, su propia organización, su propio servicio, lo pueden liderar. Entonces, vamos a ver qué es mercadeo desde unos conceptos muy cotidianos, muy del día a día, muy de lo que es esa cotidianidad del marketing. ¿Cómo podemos nosotros mismos diseñar nuestros planes de mercadeo? ¿Cuáles son esos momentos o esas fases y esos componentes que tengo que tener identificados para poder tener esa traza como mínimo que me ayude a planear y a estructurar lo que voy a hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son esos objetivos que voy a perseguir para que al final diga, valió el esfuerzo, lo logré, o tengo que mejorar acá, tengo que mejorar allí? Pero, ¿cuáles son esas metas y esos alcances a los que quiero llegar? Un término que posiblemente para algunos sea conocido, para otros desconocido, pero vamos a hablar de cuáles son los grupos de interés, un concepto que viene muy desde unas teorías y desde unas tendencias que hoy en día marcan la pauta desde la sostenibilidad, pero que en algunos momentos yo puedo encontrar también otros nombres sustitutos, como lo que son públicos objetivos, partes interesadas, stakeholders y demás. Anderson hablaba ahorita del tema de la marca. ¿Qué es una marca? ¿Por qué es importante una marca? ¿Cuál es el valor o ese impacto que tiene la marca en todo un proceso de mercadeo, independiente de si es una organización grande, súper estructurada, con un alcance incluso latinoamericano, mundial y demás, pero cómo eso también aplica para una empresa o un emprendimiento, porque muchos de ustedes tienen sus ejercicios médicos, tienen todo su desarrollo profesional en salud,
pero al mismo tiempo son emprendedores, son empresarios. Entonces, ¿cómo esto aplica para una organización de un tamaño grande, un tamaño exponencial, a una organización o un servicio que apenas está empezando y que está en un proceso de iniciación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con un concepto de emprendimiento? ¿Cómo es eso de la experiencia a mis usuarios? ¿Cómo es el tema de que entonces, bueno, son mis clientes, usuarios, qué es lo que son, pero al fin y al cabo, cuáles son esas formas de relacionarme que tengo con ellos para poder lograr que esos usuarios se conviertan en embajadores de mi marca? ¿Cuáles son esas acciones que puedo realizar para lograr mis objetivos? Si necesito una, muchas, poquitas, ¿cómo hago yo para definir cuántas son esas estrategias y cuáles las acciones que debo realizar? Si conozco los canales, los medios digitales, lo que llaman muchos esos activos digitales, que a veces ve uno eso como unos términos muy técnicos, como unos términos muy allá, que uno dice como que eso no es conmigo, pero resulta que sí tenemos y que los debemos administrar supremamente bien. Y el último tema es cuál es ese ciclo de mi proceso de mercadeo, cómo lo estoy estructurando, si sí lo conozco, lo estoy dominando y cómo hago para que ese ciclo realmente me genere los resultados que yo necesito lograr. Esos son entonces los temas. Como les decía al principio, es un recorrido por esos ámbitos principales de lo que es el mercadeo desde una mirada integral, para poder que luego ya empecemos a focalizar en unos que son relevantes de cara a los servicios que ofrecemos desde Comedal y desde todo lo que ustedes hacen en clínicas, hospitales, en sus propios consultorios y en sus propios emprendimientos. En este momento Anderson les está ubicando en el chat una pregunta, que es una pregunta y es muy de una respuesta natural. No la vamos a pensar mucho, no la vamos a estructurar, simplemente sí o no. ¿Existe mercadeo en tu organización, en tu hospital, en tu clínica, en tu consultorio, en el servicio que prestas, en lo que haces? Vamos a responder si existe o no existe. ¿Desde dónde? Desde ese conocimiento que cada uno tenga de lo que significa mercadeo, de la asociación que haya con el término mercadeo. Entonces, los invito a que demos la respuesta ya. ¿Existe mercadeo, sí o no, en lo que hacen, en la organización en la que pertenecen, en el servicio que prestan, en el emprendimiento que tienen? Claudia, te cuento que nuestros asociados están respondiendo a la pregunta que le hemos socializado, en la cual entonces existe mercadeo en tu organización y en lo que haces. Pues hay un 65% de nuestros asociados que están con la mayor tendencia como tal. Entonces vamos a finalizar para que entonces podamos compartir los resultados. Dale, claro. Anderson, ¿cuántas personas tenemos en este momento? En estos momentos nos acompañan 30 asociados, ¿sí? Okay. 30 participantes. Entonces, Listo. de los 30 participantes, pues muchos no nos alcanzaron a responder. Sin embargo, el 65% de nuestros asociados nos informan que ya sea en la organización o ellos en su ejercicio médico, pues hacen o tienen actividades enfocadas también en mercadeo. Y un 35% dicen que no. Ok, está muy bien. Bueno, vamos a tener esa pregunta y esa respuesta súper ahí pendiente para que al final volvamos a mirar
cuál es la respuesta y que cada uno ya mire desde lo que respondió, pues a qué correspondería si les volviéramos a hacer la pregunta. De hecho, al final podemos volver a hacerlo para mirar cómo nos va. Perfecto. Entonces, les decía que esto que vamos a ver es como un recorrido por unos ámbitos relevantes. Fuera de esto, mercadeo es un mundo gigante, o sea, fuera de esto pueden existir muchos más tópicos en los que yo deba tener mi mirada súper focalizada, pero lo que hicimos fue identificar cuáles eran esos como más estratégicos y más relevantes. ¿Qué es lo que permite mercadeo y por qué la importancia de esa mirada integral del mercadeo? Y es que mercadeo es una herramienta, es una disciplina, es una oportunidad, una caja de herramientas que nos permite tomar como una decisión frente a dos caminos. O yo hago que las cosas pasen o espero a que las cosas pasen. O sea, yo me puedo quedar sentada en mi consultorio, en mi organización, en mi hospital, en mi emprendimiento, esperando a que las cosas pasen. O puedo aprovecharme de todas estas herramientas que existen, de todo este desarrollo que hay en relación con la gestión de mercadeo y afines, para hacer que esas cosas que yo me sueño pasen. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es mercadeo. Y aquí ustedes encuentran como 5 conceptos relacionados con lo que es mercadeo. Mercadeo es conocimiento, mercadeo es un puente, mercadeo es conexión, mercadeo es dinamizador y mercadeo es experiencia. ¿Qué hace mercadeo? Mercadeo va y ausculta, conoce, investiga, va y define unas preguntas para poder hacer unos perfilamientos, para poder hacer unos contextos, para poder contarle a esa organización, contarle a esa clínica, a ese hospital, a ese consultorio, a ese servicio, qué es lo que está pasando en el mundo, en el sector en el que yo me muevo, qué está pasando con esos grupos de interés a los que yo quiero llegar, qué está pasando a nivel de tendencias, para poder que las organizaciones tomen decisiones inteligentes, tomen decisiones pertinentes, tomen decisiones súper acertadas. Por eso la primera premisa es el conocimiento. Yo no salgo a gestionar un plan sin saber dónde me voy a mover. Yo no salgo a ofrecerle a un grupo de interés algo a través de un canal si yo previamente no he identificado si ese canal es afín, es de dominio o no de ese grupo de interés, de ese usuario, de ese paciente. Entonces, la palabra conocimiento es clave porque es la base que te va a permitir llegar a definir unos puentes o unas articulaciones, unas integraciones que realmente permitan generar lo que uno llamaría como esos match entre lo que ese usuario está esperando y lo que esa organización está ofreciendo. Ahí hay una cosa súper importante desde el mercadeo y por eso no nos puede dar miedo hablar de mercadeo en el sector salud. Por eso decíamos en el título que mercadeo es una clave para poder que exista la sostenibilidad. Y cuando yo hablo de sostenibilidad, no estoy hablando únicamente de uno de los ítems de lo que es esa sostenibilidad integral, completa, global, que es lo ambiental y demás. Yo estoy hablando de todo lo que tiene que ver con esa responsabilidad social, lógicamente también la ambiental, de lo que tiene que ver con esa responsabilidad económica, porque así seamos incluso una entidad estatal, una institución que recibe recursos del Estado o seamos privados, como puede ser nuestro emprendimiento o puede ser la organización grande de la que hemos hablado, yo siempre tengo que generar unas acciones y unos logros que permitan que esa organización perdure en el tiempo. Yo no puedo pretender hacer o dejar de hacer si eso no me va a permitir una de las cosas más importantes que tiene que lograr la gestión, no solamente de mercadeo, la gestión estratégica de una organización. Y es el legado de que esa promesa de valor, esa empresa o esa organización que está creada, constituida, sigue existiendo por mucho tiempo. Por eso el tema del puente
y es generar esa interacción, esa conexión efectiva, veraz, real, transparente, consistente y demás, entre eso que yo ofrezco, que yo tengo y que una persona o un sector o una organización requiere, pues cada vez se dé más y pueda generar lo que muchas veces repetimos como una palabra muy normal, que es la fidelización, pero que muchas veces no sabemos cómo se logra, cómo se hace, qué es lo que tengo que hacer para poder que eso se dé. Y uno dirá, bueno, pero es que yo qué fidelización voy a hacer en un servicio, voy a poner cualquier ejemplo, de un acompañamiento a una enfermedad terminal, donde lógicamente pues yo no voy a querer volver allá, yo no voy a querer volver a que me entreguen ese servicio que me dieron, pero la fidelización es de muchas maneras, la fidelización y ese match entre la gente genera unos lazos tan fuertes que tiene que generar no solamente que yo regrese, sino que yo, que quedé muy contenta, que fue un final muy satisfactorio porque logré superar mi enfermedad, por decirlo así, pueda referir a otros que están pasando por una mala situación y que yo voy a garantizar, pues no el resultado, pero sí por lo menos que el proceso va a ser un proceso muy amigable y muy empático. Entonces, por eso el tema del puente y de las conexiones es algo así como ese fundamento y ese corazón de lo que es mercadeo. El conocimiento es el soporte, es todo el cimiento, pero esas articulaciones, esas integraciones son lo que hacen que el mercadeo le entregue a una organización permanecer en mucho de esa historia y de esa larga proyección que uno pueda tener. El mercadeo entonces es dinamizador, mercadeo no es estático, mercadeo yo no hago un plan para 3 años, puede que yo defina unos objetivos y que vaya definiendo de una manera gradual cómo voy a ir creciendo en ese proyecto, en ese plan que me haya pactado, pero mercadeo debe ser supremamente flexible, debe estar contextualizado. Todos somos hoy protagonistas y ustedes con mayor razón porque han sido héroes de toda esta etapa última de la historia de la humanidad. A todos nos cambió la vida después de finales de febrero en Colombia y principios de marzo, cuando se hizo un giro tremendo todas las formas en las que veníamos trabajando. ¿Qué tuvieron que hacer todas las empresas, las organizaciones, ustedes, las clínicas, las instituciones de salud, los médicos, odontólogos, absolutamente todos? Cambiar sus formas de trabajar, sus esquemas de relacionamiento con sus usuarios, con sus pacientes, y eso no lo hicimos nosotros porque quisimos. Un contexto nos obligó, nos llevó ahí, pero no lo veamos como una obligación, digamos, como algo mala. Mercadeo tiene que ser una cosa tan estratégica, una situación pensada de una manera tan establecida, pero tan flexible, que permita que de un día para otro uno pueda hacer un cambio de chip y las organizaciones puedan seguir existiendo, porque yo ante una variable externa, pues ahí es donde se mide como la capacidad y la experiencia, pues lamentablemente muchos posiblemente dejaron de existir, pero esa capacidad de dinamismo, esa capacidad de hacer que las cosas pasen, es lo que hoy en día permite que muchas todavía sigan en este espacio y en este escenario. Y por último, el concepto de experiencia, que si yo me pongo a hacer acá, digamos, como un rastreo de qué entendemos por experiencia, pues cada uno podrá tener un significado, una asociación, pero básicamente, y si me voy a lo que es el resultado en un diccionario de la Real Academia o en otro tipo de fuentes, yo me encuentro con que la experiencia es todo ese conocimiento que adquiero por unas situaciones especiales, por unas circunstancias especiales. Es algo que yo viví, que me marcó positiva o negativamente y que hace que yo empiece a tomar ciertas decisiones en relación con algunas necesidades o algunos requerimientos
que tenga que hacer. Entonces, básicamente la experiencia desde mercadeo es qué es lo que pasa entre mi marca, mi organización, mi consultorio, mi servicio, mi emprendimiento, con ese usuario, con ese paciente que yo atiendo, con ese cliente que yo atiendo. Desde el momento en el que yo quiera empezar a mapear cómo es esa relación y ese conocimiento que yo le brindo en cada uno de esos contactos, hasta el final, hasta donde yo también quiero llegar. Entonces yo defino desde dónde empieza mi ruta, esa experiencia de ese usuario y hasta dónde va. Hay un término que está muy acuñado hoy desde lo digital y es la experiencia de usuario, muy desde lo que tiene que ver la forma en que navega, cómo navega, cuántas veces ingresa determinadas palabras y demás, pero aquí digamos que mi tarea es insistir en que si está bien lo digital y hay unas especialidades ya súper avanzadas y súper dedicadas, la UX y todo ese tipo de cosas que estudian los publicistas, muchos ingenieros y demás. Yo aquí estoy hablando es no solamente desde lo técnico, sino también desde lo emocional. Cómo esa experiencia tiene que marcar esa relación y ese conocimiento que tiene mi usuario, mi cliente, mi paciente de lo que yo soy, independiente incluso de que haya una mediación tecnológica de por medio. Aquí quiero hacer también como una salvedad, porque en muchos momentos insisto en hablar en el usuario, en el paciente y demás, pero no podemos dejar a un lado que muchos de ustedes no atienden solo personas naturales, por decirlo así, en los servicios que ofrecen. Atienden también corporativos, atienden organizaciones. Entonces, yo puedo tener dos tipos de usuarios o dos tipos de clientes. El corporativo, que para ustedes en muchos casos podrán ser las EPS, las pólizas de seguro, y bueno, ahí habrá una cantidad una lista muy grande de todos los que les contratan servicios, pero si yo me voy a mirar, todo termina siendo una relación entre personas. ¿Por qué? Porque cuando yo voy y me dirijo a esa póliza de salud, yo no hablo con la póliza, entre comillas, yo hablo con la persona que representa la póliza. Entonces, todo termina siendo relación entre personas, así estén mediadas por unas figuras jurídicas, en el caso de los que pueden ser esos clientes corporativos. Anderson, recuerda que si hay alguna pregunta, me interrumpes inmediatamente. Muchas gracias, Claudia. En este momento no tenemos pregunta por parte de nuestros asociados, pero sí te quiero socializar una como es del aspecto pues mío, por así decirlo. ¿Cómo, teniendo en cuenta el mercadeo, cómo empezamos a relacionar ese concepto con el quehacer de nuestros asociados, que es un quehacer muy enfocado hacia la medicina, muy enfocado como a preservar la salud de las personas? Bueno, ahí hay una cosa súper importante en tu pregunta, y es que cuando yo hablo de mercadeo, y miren que yo creo que no lo he hecho en todo lo que estamos conversando, yo no he hablado ni de productos, pues no he hablado como de lo que uno, entre comillas, compra cuando se acerca a un servicio. Eso que tú mencionas es súper importante en mercadeo, porque eso se convierte algo así como en esa promesa de valor, que es a lo que realmente se acerca un paciente cuando busca a un profesional de la salud. O sea, más que ir a, no sé, ¿cómo lo digo? No quiero ser pues como ir a irrespetar en algún momento algún término, pero más que ir a que me hagan un examen de X cosa, un examen, no sé, un electrocardiograma y demás. O sea, cuando yo voy a eso, yo voy pensando es en que yo quiero estar bien, yo quiero vivir, yo quiero que si me encuentran alguna cosa, eso no sea, digamos, como el acabose, sino que esa persona que está ahí, ese equipo médico, ese staff médico que está ahí, ponga toda su energía y todos sus conocimientos en eso que tú acabaste de decir.
en cómo van a hacer para preservar mi vida. Eso significa que el mercadeo va más allá de eso tangible o técnico que uno pudiera explicarle a una persona cuando le está exponiendo, por ejemplo, qué es lo que pasa con su salud, ¿cierto? Si está sano, no está sano y demás. Por eso les decía ahorita que no nos puede dar miedo de hablar de mercadeo en el sector salud, porque es que cuando hay una relación paciente-médico, lo que hay son lo que nosotros llamamos en mercadeo y lo que los publicistas hablan y dominan muy bien, son unos deseos por allá como muy en el fondo, que son unos insights que hacen que esa relación sea más positiva o menos positiva. ¿Cuáles son esos deseos? Y yo aquí quisiera como agregarle algo a la metodología, y es que a medida que vamos conversando, ustedes allá en sus notas vayan escribiendo las respuestas desde su gestión y desde su desarrollo profesional. Entonces ahí, por ejemplo, cuando yo atiendo a una persona, cuando lo recibo, cuando le asigno una cita, yo qué es lo que realmente estoy haciendo con esa persona. Yo le estoy dando una cita en un horario, en un calendario, o sea, estoy haciendo técnicamente o operativamente eso de asignar una cita, o yo me estoy yendo a los zapatos de esa persona y entender que ese espacio que él me está pidiendo y que yo le estoy gestionando tiene en el fondo una necesidad de tranquilidad, una necesidad de acompañamiento, una necesidad de saber que está bien. Entonces, no sé, Anderson, si lo que te acabo de exponer, pues responde como a tu pregunta, porque es algo muy, digamos, emocional, es muy desde esa promesa de valor, no de lo tangible como tal, sino de esa esencia del por qué existe el médico, por qué existe la clínica, por qué existe el hospital, y eso es lo que justifica que haya un pensamiento estratégico de mercadeo en relación con unas personas que uno atiende para poder cumplir con esa promesa de valor. Muy bien, Claudia, podemos entonces continuar. Nuestros asociados pues no tienen en estos momentos inquietudes, entonces podemos seguir. Listo. Bueno, entonces sigamos. Entonces les decía que íbamos a conocer cómo se hace un plan de mercadeo. Para esto, digamos que yo no necesitaría tener unas herramientas súper poderosas, yo no necesitaría, dependiendo también de la escala de la organización, del servicio que esté ofreciendo, pero yo en mi consultorio, en mi práctica incluso personal, así esté dentro de una organización, yo lo puedo hacer. Yo no necesitaría tener en muchos momentos terceros o posiblemente contratar otros servicios que posiblemente dentro de mi alcance y de mis condiciones del emprendimiento o de la organización alcance, pues respondencia. Una ruta, un plan de mercadeo, es una forma de organizar la información que yo tengo de mi servicio para poder darle una forma y darle un norte y lograr eso que me estoy proponiendo. Un plan de mercadeo debe ser flexible, debe ser dinámico, debe incluir todos los elementos que requiramos para poder ese ingreso al que quiero dirigir, debe ser con un alcance definido, y alcance hablo no solamente gráfico, de retos, ¿me confirma, por favor? Sí, te estamos escuchando. Aló, Sí, Anderson. sí, te escuchamos. Hola.
Se escucha perfecto. Ah, bueno, qué pena, pero perdí la conexión y no tenía como retorno. Bueno, entonces les estaba diciendo que en el plan de mercadeo yo me puedo dar múltiples, entre ellas cuáles, qué es lo que quiero al hacer un plan de mercadeo, qué es lo que quiero lograr, para qué lo voy a hacer. Hay un punto fundamental que es el tema de mi marca. Yo qué quiero hacer con mi marca, a dónde la quiero llevar, dónde quiero ir. Y con base en eso, entonces, ¿qué es todo lo que voy a tener que hacer para poder llegar allí? ¿Quién compite con mi marca? Y cuando yo hablo de competencia, uno tiene que empezar a mirar, digamos, la competencia desde varios frentes. La forma más básica de definir la competencia o lo que a uno le han enseñado es, su competencia es a donde el cliente va y decide no ir donde usted, donde el usuario va porque decidió no ir donde usted. Es decir, el usuario tiene en la mesa varias alternativas similares que lo reemplazan a usted y el usuario decide ir a otro lugar y no decidió ir donde mí. Esa es una mirada que hay que tenerla lógicamente en cuenta, pero yo también puedo tener otros niveles de competencia. Yo puedo hablar de unos niveles de competencia aspiracionales, por ejemplo, ¿con quién me voy yo a comparar? ¿Quién va a ser mi referente? Yo a dónde quisiera llegar, dónde me quisiera yo ver si yo fuera determinado sector, cuál es esa marca que para mí se convierte en un referente. ¿Cuáles son esas marcas que si bien o esos servicios, esas ofertas, que si bien no son lo mismo, sí sustituyen lo que yo ofrezco? Entonces miren que ahí hemos hablado de 3 niveles de competencia. El aspiracional o el referente, el que realmente hace que mi público no venga donde mí, sino que se vaya para allá porque somos igualitos, no hay ninguna diferenciación ni nada, y por alguna razón mi usuario, mi paciente, se fue para allá. Y la otra es, ¿cuáles son esos que sin ser directamente iguales se convierten como en sustitutos y mis usuarios toman la decisión de irme para allá? Cuando yo hablo de competencia, quisiera como que nos pusiéramos en esta situación. Un hospital, una clínica, así como una universidad, sin estudiantes, un hospital, una clínica, sin pacientes, no existe. Pueden estar los médicos mejores, las mejores enfermeras, los mejores trabajadores del sector salud, en el caso de educación, los mejores docentes, los mejores investigadores, para hacer como un poco el símil con el que arranqué. Si yo no tengo estudiantes, si yo no tengo pacientes, o sea, mi razón de ser, de alguna manera, dejó de existir. Entonces, por eso es muy importante analizar para dónde se están yendo mis posibles pacientes, mis prospectos, mis potenciales usuarios. Ahí en esa exposición que acabo de hacer en relación con mi competencia, mencionaba algo súper importante que hablaba de las diferenciaciones, de los diferenciadores. Entonces, ahí viene otra pregunta. ¿Cuáles son las ventajas que yo tengo que están por encima de lo que los otros tienen? Y ahí yo puedo tener en cuenta como 2 tipos de ventajas. Unas cosas son las ventajas comparativas y otra cosa son las competitivas. ¿Cuáles son aquellas ventajas que yo tengo, pero que otro hospital, otra clínica, otro servicio, otro consultorio hacen un esfuerzo y las igualaron, ¿cierto? Entonces, ahí yo tengo unas ventajas, pero si son fáciles de alcanzar por otro, si son copiables por otro, me tengo que poner las pilas porque yo tengo que trabajar es en las ventajas que el otro no me va a poder copiar, que no me va a poder superar. Esas son lo que diría uno, esos diferenciadores que hacen que mi usuario, por más que reciba señales de otros, no se va a mover de lo que yo le estoy ofreciendo. Una ventaja en el caso del sector salud pueden ser, por ejemplo, el tema de las especialidades, pero yo me puedo ir a pensar, bueno, especialidades médicas, especialidades en el servicio, especialidades en metodologías para atender a esos pacientes, en todo lo que tiene que ver con la tecnología, los equipos que utilizan para determinados procedimientos. Tengo que empezar a identificar eso. ¿Cuáles son esos
valores diferenciales que tengo, que luego a través ya de esas estrategias y tácticas y contenidos que yo vaya a entregar, tengo que empezar a ser visibles, porque eso es lo que va a hacer que mi usuario venga donde mí y no se vaya para otro lugar. Ahí acabo de responder la sexta pregunta. Ahora más adelante vamos a mirar el tema de los grupos de interés y de los usuarios. En el qué debo hacer es algo así como lo que hablan de la estrategia. Entonces yo en la estrategia tengo que dar respuesta al cómo voy a lograr eso que me estoy proponiendo, o otra posible respuesta es qué es lo que voy a hacer para poder lograr eso que estoy proponiendo. Entonces, el objetivo como tal es ese qué fundamental, qué es lo que yo me voy a proponer. Y en la estrategia voy a responder qué debo hacer para lograr ese qué del objetivo, o cómo voy a hacer para poder lograr ese qué de ese objetivo. A nivel de metas e indicadores hay muchas formas de definir. Yo puedo decir que mi meta va a ser el primero en determinada especialidad, en determinado servicio, ser el líder en determinada región, en determinado espacio geográfico, crecer en un número de pacientes, incrementar mi portafolio de especialidades. Esas pueden ser mis metas, que es lo importante, y ahorita lo vamos a ver, que eso se pueda medir, o sea, que lo que yo diga que voy a lograr no sea una cosa tan etérea que luego me quede en las mismas sin saber si lo logré o no, sino que pueda ser medible. Y al final estaría una pregunta de qué presupuesto dispongo o qué presupuesto requiero. Yo ahí tengo más como una recomendación desde mi experiencia, y aplica para grandes y pequeñas organizaciones, instituciones, o como marca persona, como servicio personal. Y es que no empecemos, y por eso ahí yo la pongo incluso intencionalmente de última, o sea, no empecemos preguntándonos qué recurso tenemos, qué plata tenemos, qué dinero tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo empiezo por ahí, me voy a dar cuenta que no tengo mucho, no tengo demasiado, porque es que las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Entonces, yo prefiero más bien hacer todo el ejercicio, soñar, poner a volar la imaginación, crear un plan de mercadeo súper ambicioso, y al final decir, bueno, listo, este es mi plan, voy a priorizar cuáles son esas acciones y esas estrategias que merecen una categoría o una priorización alta, cuáles aguantan una priorización media y cuáles posiblemente no son para allá. Ahí, ¿qué hice? Tengo un plan con un alcance un poco más largo, pero una priorización de accionar inmediato o a un mediano plazo. Y nos vamos a dar cuenta al final también que muchas de las acciones y de las estrategias que diseñamos no requieren muchas veces recursos, que requieren alianzas. Entonces yo puedo decir, bueno, necesito tal cosa, voy a hacer un canje, voy a hacer una alianza, voy a hacer una complementación con un colega, y así no necesité el recurso puro para erogar, sino que a través de otra manera logré generar lo que se necesitaba para esa estrategia o esa táctica, y no empecé al contrario, desanimándome, sintiéndome un poco frustrada o frustrado porque no voy a tener el recurso que requiero para pensar en cosas súper avanzadas, sino que al contrario, vuelo, dejo volar mi imaginación, y al final entonces voy a mirar qué debo hacer de primero, qué de segundo, qué de tercero, y cómo hago para generar los recursos que requiero para ese desarrollo de ese plan que creé. Los objetivos, les decía ahorita, ahí pues digamos como una técnica que ha cogido mucha fuerza, y es hablar de los objetivos SMART. Esto viene de una metodología que habla de que tienen que ser específicos. Yo tengo que decir puntualmente qué quiero lograr, que sea concreto. Quiero más pacientes, quiero abrir otro consultorio, quiero tener una estrategia de atención virtual, que sea medible, que yo pueda al final decir, lo logré en un 80% o no lo logré, que sea ambicioso, lógicamente,
pero que sea alcanzable. Yo quiero decir, voy a crear 25 consultorios más. ¿En cuánto tiempo? Yo en un mes voy a alcanzar a abrir 25 consultorios, pues no sé si eso sea viable o no, pero que sea ambicioso, pero que sea realista. Que sea relevante, eso significa que apunte realmente al corazón de ese servicio que yo ofrezco, que sea importante, que le agregue valor a esa promesa de valor de la que hablábamos ahora. Entonces, si mi promesa de valor desde el ejercicio médico es salvar vidas y generar bienestar, calidad de vida y demás, pues todo lo que yo haga debería apuntar a eso. Así sea la compra, no sé, voy a poner cualquier ejemplo, la compra de una ambulancia porque voy a desarrollar un servicio nuevo a domicilio, pero en el fondo yo lo que estoy haciendo es flexibilizar la forma de llegar a mi paciente. Entonces ahí yo le estoy generando valor a lo que yo ofrezco. Por eso tiene que ser relevante y tiene que tener un tiempo definido. O sea, no puede ser que lo pueda medir en 2 años, 3 años, 5 años, no. Debe tener un tiempo establecido. Bueno. Les decía entonces ahorita el tema de los grupos de interés, les decía que también se encuentran como públicos objetivos, se encuentran como partes interesadas, como stakeholders. Esto es fundamental, esto es prioritario y aquí los invito a que en sus notas, como les decía ahora, vayan escribiendo y se empiecen a hacer las preguntas. Bueno, ¿cuáles son mis grupos de interés? ¿Yo a quién atiendo? Alguien dirá, no, yo atiendo al que llegue, ok, y uno va a atender a las personas que lleguen, pero intencionalmente yo a quién voy a ir a buscar, a quién voy a promover para que se vuelva parte de mi negocio, a quién entonces voy a dirigir todas las campañas y todas las acciones que consigné en ese plan de mercadeo. Entonces, los invito a que veamos este video, es un video cortico, y hagamos como esa iniciación a lo que son los grupos de interés y a 3 acciones que son fundamentales en mercadeo: caracterizarlos, segmentarlos y focalizarnos. Les voy a... Formación virtual, el team, gestión de las partes interesadas. Las organizaciones que buscan ser sostenibles y crecer incluyen de manera activa a sus grupos de interés o también llamados stakeholders, generando así mayor credibilidad y confianza. Para ello, deben conocerlos, satisfacer sus necesidades y expectativas. Los grupos de interés abarcan una amplia variedad de actores, tales como la comunidad financiera, empleados y sus representantes, clientes y los consumidores, comunidades nacionales y locales, autoridades públicas, sociedad civil, proveedores, entre otros. Para la identificación de las necesidades y expectativas de los stakeholders, se suele usar prácticas simples como encuestas, entrevistas o paneles grupales. Una de las herramientas que utilizan las organizaciones para hacer gestión a estas necesidades es la matriz de stakeholders. Esta matriz se construye incorporando 4 datos importantes: identificación, quiénes son y cómo se llaman; expectativas, qué buscan y qué esperan; obligaciones, qué derechos tienen y qué obligaciones tenemos; priorización, quiénes son los más importantes. Algunas de las necesidades y expectativas de los stakeholders pueden ser: de los accionistas, de los empleados, de los clientes y consumidores, de los proveedores, de las autoridades públicas y de la sociedad. Paralelo a la identificación de las necesidades de los stakeholders, las organizaciones deben priorizar a cada una de sus partes interesadas. Para ello, existen varios métodos, bien sea de tipo cualitativo o cuantitativo.
Una primera forma es hacer una subdivisión en primarios, aquellos que son afectados directamente por las actividades de la organización, y secundarios, aquellos que indirectamente son afectados o para los que el impacto no es relevante. Una segunda forma consiste en dividirlos en 3 categorías. Claves, aquellos que son realmente esenciales para la supervivencia de la organización. Estratégicos, aquellos asociados a oportunidades o amenazas relevantes. Del entorno, aquellos no incluidos en ninguna de las otras 2. Y una tercera forma es por urgencia, por poder o por legitimidad. Por urgencia. La relación con el stakeholder está marcada por el tiempo y es fundamental para la organización. Por poder. El stakeholder puede influir en otros para tomar decisiones que no habría tomado por su cuenta. Por legitimidad. El stakeholder tiene una capacidad de influencia moral o legal sobre el comportamiento de la organización. Esta categorización contribuye a la clasificación de los stakeholders en 7 tipos: demandados, latentes, optativos, peligrosos, dominantes, dependientes y definitivos. Las estrategias que desarrolla la organización con los stakeholders pueden depender de la relación de poder versus interés. Poder versus influencia. O impacto, influencia. Es importante destacar que la estructura de alto nivel de las normas ISO establece que las organizaciones deben determinar sus grupos de interés y comprender sus necesidades y expectativas, y que éstas deben ser monitoreadas y revisadas periódicamente. El mapeo de los stakeholders permite no caer en falsos positivos, stakeholders que se consideran relevantes y no lo son, y descuidar a los fantasmas, stakeholders que se consideran irrelevantes pero son de mucha importancia. Formación virtual, el team, gestión de las partes interesadas. Bueno, entonces, ¿qué es importante cuando hablamos de los grupos de interés? Y es una pregunta súper sencilla la que uno se tiene que hacer para poder identificarlos. Y es, ¿quién me afecta a mí? Y cuando yo digo quién, no hablo de personas únicamente, sino que hablo también de organizaciones. Por ejemplo, si una entidad estatal me regula, a mí me afecta esa entidad. Entonces, por eso yo ahí tengo ya identificado una organización, una institución, una empresa, que puede ser privada, la que afecte incluso los servicios de salud que tenemos. ¿Qué más me afecta a mí? Y por ejemplo ahora con todo lo que estamos viviendo, con la crisis del país, donde ustedes, el sector salud ha sido uno de los más afectados, entonces yo tengo que empezar a identificar que, por ejemplo, para mí, un grupo de trabajo, una comisión de trabajo, un grupo político, entre comillas, aparentemente no me afecta, pero yo tengo que estar pendiente de lo que está pasando en el contexto, quiénes lideran ese tipo de situaciones para poder identificar en qué me afectan y cómo me afectan. Entonces, la primera parte de esa pregunta es, ¿quién me afecta a mí? Tanto a nivel de personas jurídicas o personas naturales. Y yo, ¿a quién afecto? Cuando yo presto mi servicio, cuando yo decido ofrecer mi servicio, cuando yo hago parte de una organización, ¿a quién afecta esa organización? Por ejemplo, a los vecinos de un lugar. Dicen de un momento a otro, vamos a construir un hospital en X lugar de la ciudad. Los vecinos hacen parte de ese ecosistema en el que yo me voy a mover. Les voy a poner un ejemplo que no es de salud, pero es un ejemplo de algo social. Cuando el metro va a construir todos los viaductos del metro, cuando se hizo todo el tranvía, el metro empezó a trabajar años antes de empezar a tumbar y a generar la obra física que uno ve, empezó a trabajar con todos los negocios, con todas las tiendas, las heladerías, las almacenes, las misceláneas, que estaban por todo Ayacucho, porque tenían que hacer un trabajo social en donde necesitaban que los vecinos se volvieran aliados
de ese proyecto, hasta el punto de que durante un tiempo, mientras que ellos no iban a seguir recibiendo ingresos, algunos recibieron auxilios para poder que el metro hiciera tranquilo sus obras y no generara un impacto social negativo, sino que al contrario generara adeptos a esa obra que estaba haciendo y que iba a transformar ese hábitat de las personas que estaban por allí. ¿Cuántas veces no vemos que hay un negocio que se monta al lado de los lugares donde vivimos y decimos, hasta aquí nos llegó la paz porque ya no vamos a tener donde parquear, porque ya vamos a empezar a sentir pitos por toda parte, o al contrario, qué delicia que van a abrir determinado negocio, determinado servicio a mi lado porque ya voy a poder ir, me voy a volver usuaria de ese servicio y demás. Entonces, la pregunta es, ¿quién me afecta y a quién afecto? A partir de ahí hay miles de herramientas, de matrices que yo puedo empezar a gestionar para identificar esos grupos de interés. Hay un término que en este video que acabamos de ver que me llama mucho la atención y que no sé si les quedó sonando, y es el tema de los grupos de interés peligrosos. O sea, uno tiene que empezar a identificar en los grupos de interés y en los usuarios, tanto a los que uno quiere que sean sus usuarios como a los que no quiere que sean sus usuarios. O sea, y con eso quiero ser respetuosa porque no es excluyente, pero yo sí tengo que tener muy claro yo a quién me voy a dirigir y quién no hace parte de ese servicio o de esa oferta que yo voy a ofrecer. Entonces, ese término de peligrosos, pues que es muy duro, es muy fuerte, es algo así como identificar tanto a los que me hacen muy bien, pero también a los que no me hacen tan bien. Entonces, es la estrategia detrás de la definición de esos grupos de interés. Ahí mencionaban algunos en el video que acabamos de ver, accionistas, proveedores, los socios, los usuarios, los clientes. Una organización y un servicio puede tener clientes y puede tener usuarios. Una cosa es el que paga por el servicio. En este caso, y vuelvo y les pongo ejemplos de educación, una cosa es el papá, que es el que paga la educación de su hijo, va y hace el pago de la matrícula, apostando por un proyecto de vida de su hijo, por una inversión a largo plazo, porque ese es, como decimos los antioqueños, la herencia que uno le deja a los hijos, pero al mismo tiempo está el estudiante, que es el que recibe ese servicio, el que está al lado del profesor, el que está aprovechando esos espacios experienciales. Lo mismo sucede en el sector salud. Yo puedo recibir el pago por parte de una póliza, por parte de un convenio, de un fondo de empleados, de una EPS o una IPS y demás, pero tengo al paciente que es el que recibe ese servicio. Entonces, hay que empezar a hacer todas esas diferenciaciones en lo que tiene que ver con los grupos de interés. Tenemos sindicatos, ya mencioné vecinos, hay influencers que nos pueden ayudar o al contrario nos pueden desprestigiar y muchos otros niveles de usuarios y de grupos de interés que tenemos que identificar. ¿Qué es lo fundamental en mercadeo cuando hablo de grupos de interés? Y por qué un poquito como este camioncito que está ahí caminando, que se cierra y se abre. ¿Qué hace mercadeo? Mercadeo custodia como uno de sus valores fundamentales los grupos de interés. Es algo así como su piedra preciosa que la tiene que ir moldeando, la tiene que ir conociendo. Y ahí hay una parte fundamental que tenemos que entender. Y es que los usuarios, las personas, tomamos las decisiones como desde dos ópticas. Y en esto ustedes saben demasiado porque hay incluso unos estudios súper avanzados que hablan del neuromarketing, de todo este tema del cerebro, cómo incide cuando yo lo someto al ser humano a determinados estímulos, cómo son sus decisiones frente a un consumo, y por eso en algunos casos hablan del mercadeo como si no fuera bueno, porque lo ponen como si fuera algo manipulador, pero el mercadeo como tal es una fuerza para transformar socialmente súper importante, que en el tema de salud y educación son vitales y son fundamentales. Entonces, esas personas pueden tomar las decisiones desde dos ópticas, o desde una óptica racional,
o desde una óptica emocional. Por eso yo tomo decisiones desde el corazón o tomo decisiones desde la mente. Y cuando uno va a ver todo el tema de reputación de mercadeo, hay unos rankings y unas mediciones que hablan de si yo estoy en el corazón de mis usuarios, en el top of heart, o estoy o en la mente de mis usuarios. Entonces hablan del top of mind o el top of heart. ¿Eso qué significa? Qué pena contigo, Claudia. El doctor Carlos Mario, también hablando precisamente de los grupos de interés, el doctor también dice o nos quiere socializar su concepto. Yo diría que otro término para referirnos a los grupos de interés peligrosos similar al tipo de cliente conflictivo o de difícil manejo, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestros asociados, incluso uno como paciente puede también estar categorizado en ese tipo de grupos de interés. Muy válido e importante ese aporte, porque cuando yo veo esa caracterización, ese conocimiento de mis grupos de interés y yo logro llegar a identificar perfiles como esos, o sea, tengo ya ganado un terreno fundamental, porque ¿qué es lo que me corresponde a mí como gestor de mercadeo, como gestor estratégico de ese servicio, de esa institución y demás? Es ¿cómo voy a generarle la experiencia a ese usuario que ya lo tengo identificado con esas características? Porque ¿cuál es mi meta? Volverlo mi aliado, volverlo mi fans, volverlo mi embajador. Tengo que identificar por qué es conflictivo, cómo lo voy a abordar, qué es lo que hace que detone, qué es lo que yo estoy haciendo posiblemente para que detone. Pero llega un momento incluso en que uno puede tomar la decisión y decir, ese no es mi cliente, ¿cierto? Ese no es mi usuario. Entonces, yo hago una renuncia y lo tengo identificado. Posiblemente esa persona seguirá buscándome, seguirá pidiendo mis servicios que uno dice, pero yo voy a decirlo aquí muy coloquialmente, cuando uno es gestor como de todo este tema de atención al cliente, de lo que uno maneja en los contact center y empresas de BPO, pues de Business Process Outsourcing, que donde uno empieza a decir, pero a ver, si este está tan aburrido aquí, pues ¿por qué me sigue buscando? ¿Para qué me sigue pidiendo cita? Muchas veces tenemos que ir más allá en por qué esa persona como que desahoga con nosotros posiblemente esa insatisfacción. Entonces, por eso aquí el tema del relacionamiento es clave, porque es que es una función de eso, relacionarnos, conocernos, acompañarnos para poder que esa persona supere esas situaciones y mi organización y mi institución pueda seguir existiendo. Pues casi un poco es como volvernos amigos, pero no amigos en decir sí a todo lo que ese usuario quiere, porque es que ese término que hablan pues de hace muchos años, donde dicen que el cliente tiene la razón, eso no es así. El cliente tiene una razón. ¿Y cuál es la labor de mercadeo? Hacer ese puente entre la razón del cliente, la razón de la organización y tratar de llegar a una negociación. Esa es, digamos, un poco también la función de ese servicio al cliente, de esa atención al cliente. No como me respondieron a mí en estos días en UNE, que tengo una situación con ellos compleja, donde el asesor me dice, es que usted puede poner la queja, pero la queja la vamos a responder desfavorable. Y yo le digo, pero a ver, ni siquiera la he puesto y ya me estás diciendo que me van a decir desfavorable, entonces ¿para qué la voy a poner? O sea, ahí no hay una acción de entender al otro, de ir a analizar, de buscar un nivel segundo, como se habla en todos esos procesos de atención al cliente, quién es el front office, pero dónde está el back office, o sea, quién va y analiza todo eso que está pasando con ese cliente, y en este momento yo me puedo catalogar para ellos un cliente conflictivo, ¿cierto? Puede que vayan a renunciar a mí y digan, no nos interesa ya más con ella porque ya le dijimos 20 veces que no y ella sigue insistiendo y no le vamos a decir que sí. Está bien, es decisión de la organización, pero todo eso tiene que estar controlado, tiene que estar sistematizado, no se puede quedar en el aire sin saber qué fue lo que pasó, por qué pasó, porque yo luego sí me voy a dar cuenta de cuáles son las consecuencias de esa falta de gestión de esa situación. Entonces,
Totalmente de acuerdo, esos usuarios conflictivos son fundamentales y hacen parte pues de todo este análisis. Muchas gracias, Claudia. Cuando yo hablo entonces de caracterizar y conocer a los usuarios y de entender desde dónde toman esas decisiones, yo tengo que saber ese usuario, dónde vive, cómo vive, con quién vive, qué hace, qué no hace, qué le gusta, qué no le gusta, qué disfruta, qué es innegociable para él, cuáles son esos valores que defiende, cuáles son esos motivos de vida que defiende. En el caso, por ejemplo, para ustedes, en el sector salud, el tema, por ejemplo, de la religión es fundamental, porque hay religiones que tienen unas disposiciones que posiblemente no son fáciles de manejar cuando se llegan a determinadas situaciones. Yo tengo que conocer eso, o sea, desde una cosa tan normal, diría alguien, de saber cuál es el grupo sanguíneo, hasta saber si le gusta hacer deporte, cómo lo hace, si es casado, si es casada, si tiene hijos, si no tiene hijos. Yo tengo que hacer toda una radiografía de ese usuario. De ahí me puedo pegar de unas variables demográficas, me puedo pegar de unas variables sociales, me puedo pegar de unas variables relacionadas con estilos de vida, con unas variables de niveles educativos. Ya mencioné el religioso, qué idioma habla, qué nacionalidad tiene. Bueno, todo ese tipo de cosas hacen que desde mercadeo se forme lo que uno podría llamar como esa visual de ese usuario, esa ficha de ese usuario, y es lo que me va a permitir luego empezar a mirar qué de lo que yo tengo le va a servir a ese usuario, y a través de unas acciones promocionales, publicitarias, de relacionamiento y un montón de estrategias que hay, cuáles son las que puedo empezar a desplegar para poder llegar a generar esos match de los que hablábamos al principio. La pandemia nos ha enseñado demasiadas cosas, pero sobre todo ha hecho que las personas valoren la empatía que una organización pueda tener con lo que ellos están viviendo. Y ustedes han sido héroes, lo repito, de todo esto, porque les ha correspondido implementar una serie de formas de entrega de resultados, de seguimientos, de cosas súper dolorosas, que si yo no tuviera la empatía de por medio, yo simplemente mando un correo electrónico avisando, no sé, algo nefasto que le haya pasado a alguien, pero no, ustedes se toman el trabajo de llamar, una videollamada, de explicar. Todo ese tipo de cosas son las que hoy en día, con mayor razón, valoran los usuarios. Y por más que haya existido algo que no hubiera sido el resultado esperado, ¿cierto? Que uno quisiera, eso es lo que se convierte luego en esos motivadores para creer, para generarle veracidad, legitimidad y confianza a lo que propone una organización. Y estoy hablando desde una clínica muy grande, un hospital muy grande, una aseguradora grande, hasta el consultorio que me atiende una determinada consulta. O sea, eso no va en niveles de si soy grande, pequeño, no. Eso va en la relación con mi usuario, porque es tan importante el usuario de un médico que es independiente en su consultorio, como ese usuario que va a una clínica gigante, grande, para que lo atienda un médico que posiblemente no tiene su propio consultorio, sino que trabaja en una organización. Y ahí quiero insistir en algo, y que Anderson ha sido pues como muy enfático, y es que yo hoy puedo ser parte de una organización, pero yo el día de mañana puedo ser independiente, o al mismo tiempo, en la mañana soy de una organización y en la tarde soy independiente. Entonces yo tengo que aportarle tanto a eso que hemos hablado de la organización, como a todo eso que hemos hablado en mí, porque el día de mañana no van a ir a buscar la organización, me van a buscar a mí. ¿Y a dónde me van a buscar? En el lugar donde yo esté. Entonces, yo solito me voy volviendo un expositor positivo de eso que yo hago a través de una organización, de una clínica o de un servicio que posiblemente presto como empleado a través de un tercero.
Les decía ahorita entonces que lo ideal es llegar a tener una ficha de ese usuario, una visual de ese usuario con los datos que a mí me sirven para generar todos esos planes de acción, pero eso es algo diferente a la historia clínica, porque ustedes saben que dentro de las historias clínicas pues hay unas condiciones legales que no pueden ser utilizados pues los datos para otro tipo de cosas. Entonces hay que generar una situación, una visual alterna que sí me permita trabajar con esos usuarios en otras acciones diferentes a lo clínico como tal. Bueno, vamos a hablar de un tema que para mí es apasionante, que es el tema de la marca. Yo les decía ahorita, yo aquí no he hablado hasta ahora de yo qué vendo, ¿cierto? Yo qué ofrezco. Pues yo no estoy hablando de que yo ofrezco citologías, yo no estoy hablando de que yo ofrezco un examen de sangre, no estoy hablando de que ofrezco un procedimiento súper especializado de algo. Yo he hablado de unas conceptualizaciones que luego al final van a hacer que eso que yo ofrezca se venda, para ponerlo así textualmente como es, ¿cierto? Para que se dé esa transacción, esa conversión entre ese usuario y lo que mi portafolio tiene. Hay algo súper importante que cada vez recobra más relevancia y es la marca. Una marca es el espejo de lo que yo digo que soy y lo que la gente dice que yo soy. Cuando yo hablo de marca, hablo de un concepto fundamental y es el ser y el parecer. Una cosa es lo que yo diga que soy en una publicidad, en un aviso publicitario, en un cartel, o sea, en todas las acciones que ustedes quieran. Una cosa es lo que yo diga que soy, otra cosa es lo que yo soy y lo que yo ofrezco y lo que realmente la gente vive. ¿Cuál es la labor de mercadeo? Hacer que esa brecha entre lo que yo digo que soy y lo que la gente vive sea mínima. Si yo digo que soy súper novedoso, que soy innovador, porque un aviso publicitario, y lo digo así transparentemente, puede decir muchas cosas. Yo digo que soy súper innovador y cuando la gente llega por ese mismo aviso publicitario a mis instalaciones, a mi servicio y se encuentra con una infraestructura totalmente acabada, sin renovar, o sea, no hay una coherencia, no hay consistencia entre lo que estoy diciendo que soy y lo que realmente la gente está viviendo. Entonces la marca es el espejo de lo que yo digo y la gente es. ¿Cuál es la tarea? Que cuando la gente, ese espejo sea como un espejo, que yo me acerque y vea lo que es. Y esa brecha es la que tiene que administrar y gerenciar mercadeo. Una marca entonces es la forma en que las personas me ven, es la forma en la que yo cuento la historia de lo que yo soy, de lo que quiero ser y lo que ofrezco, y es lo que genera la historia que cuentan mis usuarios. Y ya, las maneras de entregar esa marca son múltiples, pero la marca como tal es eso, es la esencia de lo que yo soy y de lo que yo quiero llegar a ser. Una marca entonces pues tiene toda una conceptualización por detrás. Ustedes pueden entrar a Google y encuentran toda la sistematización de marcas que han hecho transformaciones, que han cambiado marcas. Eso genera impactos positivos, negativos, marcas que salen al mercado y que la gente no entiende qué es y les toca reversarse porque no pudieron lograr ese entendimiento entre el usuario y lo que la marca decía. Una de las más recientes, pues, y no voy a, simplemente para ponerla de referencia, porque a todos, posiblemente la mayoría nos tocó, fue el cambio de marca que vivió recientemente Bancolombia. Alguien dirá, bueno, pero ¿por qué hicieron el cambio de marca? ¿Fue que se aburrieron, pues, como de los colores de la bandera? ¿O fue que a alguien se le ocurrió? Detrás de eso hay todo un análisis antropológico, social, de negocio, para poder decidir que si yo me voy a expandir, que si yo no soy solamente el banco de los colombianos, sino que yo tengo también banca en otros países latinoamericanos, yo tengo que empezar a entender cómo me reconocen en los otros contextos, en los otros territorios, sin perder de alguna manera ese posicionamiento que yo he ganado en ese lugar de origen. Entonces, por eso hay todo un trabajo
de sociólogos, historiadores, de antropólogos, detrás de todo eso para llegar a una cosa que uno ve desde afuera muy sencilla. Sí, cambiaron el color. A muchos les gustó, a otros no les gustó. Pero ese es un poco, digamos, como toda la gestión de marca que hay que hacer, porque es como si a mí me cambiaran el nombre de un día para otro. A nivel personal, si yo no le doy un nombre diferente a mi servicio, si yo no le pongo un nombre marcario, por decirlo así, sino que me quedo con mi nombre es mi marca. Yo soy lo que mi nombre está representando. Entonces, esa forma en que yo defino comunicarme con mi gente debe tener una identidad que hable de lo que soy, de mis valores, de lo que yo represento, de lo que yo no represento, de lo que yo por decisión de vocación y decisión de misión le digo a las personas: usted acá nunca va a encontrar determinada cosa, en cambio usted acá siempre va a encontrar estas cosas. Entonces, es como algo así como definir mi esencia, esa es la identidad de marca. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Y cuáles son mis valores? El nombre, que ustedes encuentran miles de marcas, tiene muchas formas de definirse. Y yo puedo definir, tener una marca sombrilla y tener otras marcas que apalanquen esa marca sombrilla. Yo puedo tener muchas marcas, así dependan de una sola organización. Yo puedo tener marcas que provienen del nombre mismo del servicio, es decir, describen lo que yo vendo. Yo puedo ofrecer ayudas diagnósticas y esa será mi marca, ¿cierto? Esa es una opción, que esa marca y ese nombre describan lo que yo vendo. Otra opción es que hablen de una cosa más inspiracional, vida, por ejemplo. Yo me puedo llamar vida, pero ¿qué significa vida? ¿Eso es qué? ¿Eso es aspiracional? ¿Eso es esperanza? ¿Qué significa la palabra que yo escojo y cómo la defino? Cuando yo escojo una palabra que no tiene ningún significado, como hay palabras marcas que hoy uno menciona, no sé, voy a poner cualquier ejemplo, la palabra Nike, y uno busca el término Nike, o sea, eso como un significado real de palabra puede que no exista, pero ya en la simbología y en la asociación que ha hecho la empresa, que ha hecho esa marca, inmediatamente uno asocia Nike con un tema deportivo, con una promesa de valor de que el deporte es vital y que el deporte da bienestar y que el deporte es vida. Entonces, eso es lo que hace la marca. Y yo lo puedo definir el nombre desde muchas maneras. Sobre eso hay un tratado gigante al que uno podría luego empezar a aterrizar este tipo de situaciones. Ya hemos hablado pues bastante del propósito de valor. Mi marca tiene que mostrar eso, tiene que ser consistente, tiene que ser coherente. Yo de alguna manera, si hablo de vida, pues mi tono, mis conceptos, mi lenguaje debe llevar a eso. Yo no podría hablar de una manera negativa, tengo que hablar siempre de una forma propositiva para poder darle una consistencia, que es un término clave en la marca. El tema de la imagen, qué colores voy a utilizar, es como cómo me voy a vestir, cómo voy a vestir mi marca. La voy a vestir con un color que significa determinada cosa, la voy a vestir de una manera que se entienda que pertenezco a una época de la vida. ¿Cómo la voy a vestir? Es como si yo llegara y me preguntara qué significan los colores de determinada organización. ¿Qué significa que la letra sea escrita, como estamos viendo, por ejemplo, aquí en Comedal? ¿Qué significa que la letra sea escrita todo en mayúscula? Cada una de esas formas, de esas cosas que dan connotación de figura, de imagen, todo lo que es visual, que los comunicadores tenemos muy claro eso en el tema de los manuales de imagen, es lo que habla de esa imagen integral. Y no es solamente lo que tiene que ver con la parte gráfica, es la parte sonora, cómo contesto, cómo están escritos mis textos en la página web, cómo son mis fotografías, todo lo que atienda y repunte a los sentidos es lo que debe estar incluido en ese manual de marca de una forma integral. Y la personalidad,
que es algo similar a lo que un psicólogo podría exponernos aquí de una manera maravillosa, es una marca tiene unas connotaciones como si fuera una persona. Muchos de los ejercicios que hacen los expertos en marca es preguntarle a la gente, venga, si yo viera, voy a poner un ejemplo, a el colombiano, el medio, el colombiano, yo lo viera parado allí en la calle, ¿cómo estaría vestido? ¿Es hombre o es mujer? ¿Cómo hablaría? Entonces, si yo como marca digo, yo soy innovadora, yo soy propositiva, yo soy esto y lo otro, pues yo me supongo que la persona tendrá que decir que yo me voy a vestir de determinada manera. Y ese es algo así como mi línea de existencia. Nosotros como personas, uno no, se viste lógicamente, hoy me puedo vestir de una manera más elegante, más formal, otro día más informal, más sobria, pero cuando uno empieza a hacer cambios muy fuertes, por ejemplo, en su forma de representarse, la gente empieza a decir, bueno, ¿qué le estará pasando a esta persona, cierto? Hoy vengo con el cabello amarillo, mañana vengo con el cabello azul, posiblemente eso no va a afectar su forma de ser, pero de alguna manera va a generar una pregunta dentro de esa representatividad que tiene. Eso no significa que las marcas sean estáticas, al contrario, las marcas tienen que ser dinámicas, tienen que ser flexibles y se tienen que mover al mismo ritmo en el que se muevan sus usuarios para poder seguir generando ese match de una manera permanente. Entonces, como les digo, el tema de marca es un tema a profundizar de una manera impresionante, es el valor más importante de mercadeo porque se convierte en ese objeto de relación entre esa organización, ese servicio y los usuarios. Bueno, no sé, Anderson, si hay alguna otra pregunta. Por supuesto, estaba esperando a que terminaras esta diapositiva, Claudia, para socializarte un concepto del doctor Carlos Mario, en el cual el doctor nos dice, pues cuando estábamos hablando de las dos diapositivas anteriores, en el que nosotros también debemos tener como ese concepto en el que, pues te voy a leer textualmente como nos compartió el doctor Carlos Mario. Nos dice, igualmente todos jugamos siempre en diferentes roles en momentos distintos cuando estamos pues en ese papel de ya sea cliente o proveedor, es decir, desde la orilla o al interior, barrera o centro de la plaza, por así decirlo, como prestadores de servicio de salud y en el aseguramiento cargos altos, medianos o de bajo perfil, pero en definitiva todos aportamos para bien o para mal. De acuerdo. Sí, esto de mercadeo no es de la unidad de mercadeo, del departamento de mercadeo, esto es de todos, desde la primera persona que tiene contacto con ese usuario hasta posiblemente el gerente, el presidente o como mencionaba el doctor Carlos Mario, una persona que esté en un rol, digamos, más estratégico y que no esté de cara al usuario como tal, hace parte de toda esa cadena que tiene que tener administrado esa relación con el usuario. Y me gusta mucho algo que él decía, que en algunos momentos estamos como en varios lugares. Yo siempre he dicho que el tema de mercadeo, y se los digo porque pues, les decía al principio, llevo muchos años trabajando en toda esta parte de desarrollo de negocios, comercial y demás, pero hasta hace 2 meses estaba en la dirección de mercadeo de la Universidad Pontificia Bolivariana, con un impacto incluso pues a nivel de otros lugares, otros países donde la universidad tiene relaciones. Y todo esto es muy de lógica, o sea, uno empieza a mirar como de una manera muy natural lo que debe ser y es ponerle la lógica que uno mismo incluso cuando es cliente exige o cuando es el que ofrece el servicio debería exigir. Entonces, si yo estoy en ambos lados, en la orilla, en el centro, en la barrera o en la mitad del ruedo, la lógica, o sea, hay que ponerle lógica a las cosas, una lógica natural para entender al otro cómo quisiera movilizar en determinada situación. Y cuando él dice que todos somos responsables, hay una medición que hacen que es muy importante en el sector salud,
que es la que entrega la revista American Economía, donde salen los rankings de los mejores hospitales de Latinoamérica y de cada país, y posiblemente yo hoy no diga quiero ser una de esas 10, del top 10 de esa medición, pero yo sí puedo tomar como referencia para saber hacia dónde debo focalizar mis esfuerzos, y ahí viene la integración de todos esos roles que él mencionaba, porque cuando ellos hacen esas mediciones de marca, esa reputación de marca, por ejemplo, ellos hablan de la seguridad del paciente. Entonces, ¿quiénes intervienen ahí? Habla de todo el capital humano que está alrededor de esas situaciones de salud de ese usuario, de ese paciente. Hablan de la gestión del conocimiento, cómo se sistematiza toda esa experiencia y todas esas cosas no acertadas que se hacen, cómo se mide y cómo se generan los procesos para tener mayores eficiencias. ¿Cómo es el tema de prestigio? Si yo voy y hago la pregunta a un grupo de 5 personas en la calle, dígame el nombre del hospital que primero se le venga a la mente, yo saldré en una de las respuestas de esas personas, o al contrario, soy invisible y no tengo una reputación, no tengo una trayectoria de cara a esa asociación que hace ese usuario o ese cliente. ¿Cuál es la experiencia de usuario, que ya vamos a hablar de ella, que ofrezco? Pero todo eso es lo que miden este tipo de indicadores, este tipo de mediciones, y ahí no aparece solamente la unidad de mercadeo, ahí aparecen absolutamente todas las personas que hacen parte de una organización. Asimismo, hay otros medidores, otros rankings como Merco, que también incluye a clínicas, hospitales y demás, y luego uno ve cómo esas organizaciones utilizan esos resultados para generar contenidos, pero que a la hora de la verdad son los que permiten generarle confianza a las personas en relación con lo que esas organizaciones ofrecen. Perfecto, muy bien, Claudia. Podemos continuar entonces. Bueno, listo. Entonces, a lo largo pues de lo que hemos hablado, les he hablado en varios momentos de la experiencia del cliente. Ya les dije por qué hacía como la salvedad de no usar experiencia de usuario, porque no quiero que lo llevemos únicamente a lo que se habla hoy desde lo digital, pero una experiencia, y se los decía ahora, es esa situación casuística, motivada o no, que me genera el conocimiento de algo. Cuando yo digo, sí, es que yo ya tuve experiencia con eso, es porque lo viví y terminé con un resultado, con un aprendizaje. ¿Cuál es la tarea de todos? Hacer que esa experiencia, esa recordación que ese usuario tenga, sea súper positiva, que esté llena de momentos sorprendentes, que no nos limitemos a entregar lo mínimo, sino que vamos más allá de lo que ese usuario espera, que haya una individualización y una personalización. No es solamente ponerle el nombre como se llama en la carta o en la ficha de la historia, sino ir a lo que a esa persona le gusta. Por eso hay una diferencia entre personalizar desde lo tecnológico. A mí una herramienta de un Word y una software me personaliza una carta, pero yo en el contenido estoy teniendo en cuenta lo que esa persona quiere, desea conocer de lo que yo tengo. Eso es como lo que yo tendría que empezar a revisar. Toda la experiencia que yo le genere a mi usuario debe propiciar historias. Hoy en día, todo ese tema de las historias, el storytelling, todo lo que ustedes ven en unos términos muy publicitarios, nace desde eso, de las vivencias, de los testimonios que la gente da. Y eso es lo que se convierte en esos contenidos de valor que me ayudan a promover lo que yo soy, a generar esos recuerdos inolvidables. Así incluso los resultados en el tema de salud no sean los que uno quisiera, ¿cierto? Uno siempre quisiera que el milagro o lo que se diera es que la gente se salve. Muy posiblemente no, pero el cómo viví en ese hospital, en esa clínica, cómo viví esa situación, es la que va a ser diferente ese recuerdo que yo tenga de esa clínica, de ese hospital o de ese consultorio. Esas experiencias de cliente tienen que generar conexiones, recordemos que estamos hablando de humanos, tiene que generar una estética, y no estoy hablando con esto que tiene que ser pues el espacio con los muebles vanguardistas, con los diseños, yo no sé qué, no,
pero que corresponda al espacio en el que yo quisiera que mi cliente viviera. Todo ese tema de la parte de ambiente, del cómo está mi infraestructura, genera eso, sensaciones. ¿Cuántas veces no vamos a un aeropuerto y ni siquiera nos acordamos cómo es el aeropuerto? Porque llegamos, vamos al check-in y hacemos todo el tema del abordaje y demás, pero ni siquiera nos dimos cuenta en qué lugar estaba. ¿Cuántos de esos aeropuertos, al contrario, se nos quedan en la mente porque vamos y son como especie de galerías y uno encuentra obras en el suelo, encuentra murales, la gente se toma fotografías, eso se viraliza porque entonces redes sociales mueve, estoy en tal lugar. Eso puede pasar en un lugar de salud, no necesariamente tiene que ser un lugar donde yo ni siquiera me dé cuenta dónde estoy, tiene que ser un lugar que me genere eso, sensaciones para yo poder regresar, para yo querer volver. Entonces, esa experiencia del cliente que yo tengo que mapearla desde el principio al fin, teniendo en cuenta cada micromomento que yo quiero que pase y que yo sepa cómo quiero que pase, es lo que yo hago cuando diseño esa experiencia de usuario o esa experiencia de cliente. Les he hablado pues entonces como de todos esos tópicos principales que yo tengo que llevar luego a definir unas estrategias. Hoy en día hay demasiadas alternativas, demasiados conceptos. Yo pues no voy a explicar una a una las que están acá. Simplemente quería mostrarles todas las alternativas que hay y fuera de estas hay muchas más. Muchas de ellas se combinan, pero unas claves que tenemos que de alguna manera como conocer es todo el tema de palabras claves en la web. Y para eso ya hay unos adelantos supremamente avanzados en herramientas de personas súper especializadas, pero también hay un montón de herramientas gratuitas que yo puedo empezar a gestionar para hacer cosas que uno de usuario a veces uno dice, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Y yo me meto a un buscador y yo pongo una palabra, voy a averiguar qué significa una enfermedad y me salen unos contenidos. Me pueden salir publicidad, me pueden salir unos contenidos donde hay dos diferencias súper importantes que tenemos que conocer. Una cosa son la publicidad paga, que está basada como en esas palabras claves de lo que un usuario pone en los buscadores. Y yo creo que aquí la mayoría utilizamos Google, pero hay otros buscadores, pero de 10 personas, 9 utilizan Google. Yo escribo el nombre de esa enfermedad y me salen unos contenidos, los publicitarios que son los pagos, los que la gente está invirtiendo en Google, redes sociales y demás para que salgan de primero, pero hay otros que salen, que se vuelven orgánicos, que no hay ningún pago, pero que van subiendo de acuerdo con esa manera en que las personas construyen el contenido para que sea muy espejo del cómo lo buscan las personas o que son contenidos tan relevantes que han tenido tantas visitas y tantas descargas que Google los va premiando y los va subiendo. ¿Qué es lo que sucede? Uno encuentra entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con SEM, Social Ads, todos los formatos de display o banner, como se conoce también, la viralización, todo lo que tiene que ver con lo digital, con la programática, con el retargeting, todo eso está ligado a la forma en que yo construyo el contenido. Si yo voy a hablar de una enfermedad y yo sé que las personas no escriben la enfermedad como técnicamente la conoce un médico, yo en mi contenido la tengo que escribir como la persona la busca. La persona no la va a ir a buscar como la busca un médico en el libro donde está la parte ya, digamos, tecnicista de la vocación y de la profesión. Yo tengo que escribir en mi contenido esa palabra, porque es la palabra que la persona va a buscar y que me va a jalonar esa visibilidad de mi contenido. Y ustedes como usuarios lo hacen, uno lo hace, uno entra y pone una pregunta casi que le escribe a Google como uno mismo estuviera haciéndose la pregunta, le salen unos contenidos y uno si mucho baja 2 pantallazos, si mucho baja 3, de ahí para abajo no baja. Todo lo que está ahí hacia abajo es como si no existiera. Entonces,
una de las tareas es trabajar muy fuerte en el tema de contenidos, donde ahí aparece eso tan importante que les estoy manifestando del orgánico, porque el orgánico no tiene pago, no necesita unos recursos y puedo aprovecharlo de una manera fundamental sin tener que erogar mucho dinero para poder tener un posicionamiento mejor en lo digital, que se convierte en una de las alternativas para diseñar estrategias y tácticas. Hoy en día, con todo lo que ha pasado con la pandemia y que venía de alguna manera moviéndose, porque para muchos de ustedes el tema, por ejemplo, de la telemedicina no es de hoy, muchos ya venían trabajando en investigación y en cosas así, pero hoy cada vez más, pues lo virtual, muchos dicen, lo presencial desapareció. Yo me atrevo a decir que lo presencial, al contrario, está recobrando una importancia súper relevante, porque nos estamos dando cuenta de lo importante que es sentirnos, vernos. Yo, por ejemplo, en este momento no los veo, estoy hablando con un computador, me hace falta saber qué gestos están haciendo, si me están mirando, si no lo están haciendo, que son todas esas bondades de lo presencial. No es lo mismo uno hablar con el médico por teléfono, sin verle la cara, sin sentir si ese médico sí lo está mirando a uno, está concentrado en lo que le está diciendo o no. Entonces, por eso, lo presencial, lo virtual no va a tumbar lo presencial. Cada vez más, lo híbrido, que flexibiliza cosas, va a ser el rey del cuento. Y no es ni lo tradicional ni lo digital. No todo el mundo es digital del todo. No todo el mundo es de la publicidad y las acciones de mercadeo tradicionales. Hay una mirada 360, pero todo, absolutamente todo, depende de qué, del usuario al que yo me esté dirigiendo. Por eso al principio hablábamos de grupos de interés, porque yo no puedo decir voy a basar toda mi reputación en digital cuando mis usuarios ni siquiera tienen un celular, no es un canal adecuado para ellos. Entonces, por eso aquí empato con el tema de los canales digitales, donde yo lo que tengo que entender es que esos canales digitales son todas esas formas de relacionamiento y de interacción que yo tengo con mis usuarios a través de la tecnología. ¿Cómo hago yo para identificar cuáles son mis activos digitales? Tengo correo electrónico, eso es un activo digital, y a través del correo electrónico estoy haciendo mercadeo. Tengo un WhatsApp, puede ser business o puede ser el personal, que lo ideal es que sea business, separar pues de alguna manera esas dos cosas. Ahí estoy haciendo mercadeo. Tengo un agente virtual que atienda a mis pacientes, porque yo no los voy a poder atender siempre en el momento que ellos quieran. Eso es un canal digital. Tengo página web, tengo una landing page, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo TikTok, tengo cuál de todas las redes sociales que existe y que me permite a mí direccionar mi comunicación con ese usuario. Todos esos canales tienen que tener una razón de ser, tienen que tener un porqué y un para qué. Si hay un canal de esos que no me está aportando, yo no lo debería tener. O sea, aquí la cosa no es tener miles de acciones, miles de estrategias, miles de canales, no. Las que realmente me lleven a lograr ese objetivo que yo me estoy proponiendo y que me permita tener consistencia, coordinación, integración, articulación, y un término que en mercadeo pues hoy se habla mucho, que es todo lo que tiene que ver con la omnicanalidad. Cuando yo hablo de omnicanalidad, yo no estoy hablando de un solo canal, yo estoy hablando de que puedo tener muchos canales, pero que mi relación con ese usuario tiene que ser única. Si mi cliente, mi usuario, mi paciente me habló por WhatsApp y luego me habló por teléfono, yo tengo que tener coherencia y consistencia en esa conversación que estoy teniendo. Si me habló por un correo electrónico, lo mismo, o si me habló de manera presencial. ¿Qué es lo que hacen los canales digitales? Me permiten perfeccionar y mejorar el desempeño de mi negocio, de mi servicio, de mi institución. Existen muchas redes sociales, acá simplemente por darles unos datos. A nivel de Colombia, el 76.4% accede a redes sociales. Y ahora con este tema de la pandemia, pues mucho más por muchas razones. Y a nivel de Latinoamérica,
El 71% de la población tiene acceso a Internet. Entonces, el mundo digital es una cosa hoy gigante donde debemos estar. La pregunta es, ¿cómo vamos a estar? Y lo otro es aprovechar ese 58% de esa población, por ejemplo, latinoamericana, que compra a través de Internet. Mis servicios pueden venderse a través de Internet. Yo puedo tener una pasarela de pagos, yo puedo tener un e-commerce, y no estoy hablando solamente de productos de aseo, de tangibles. Yo puedo hablar de servicios, de asesoría, de cursos, de atenciones, incluso de talleres, de acompañamientos y demás. ¿Qué es lo que hacen las redes sociales? Agrupan personas que a partir de unos conceptos y de unos objetivos comunes, pues buscan colaborarse, buscan generar contenidos y respuestas a nivel asociativa, y las mismas redes sociales son las que ponen como su personalidad y los límites. Entonces, aquí en esta imagen, que ustedes van a tener las memorias para que ya pues puedan también como ahondar un poco más en todo, cada red social tiene una intención. Si yo quiero relacionarme con unos conceptos súper puntuales, muy sin una explicación amplia y muy tipo noticia, Twitter puede que sea mi red. Si yo lo que tengo es un servicio muy visual, tengo una cosa muy emocional, muy sensorial, pues no va a ser Twitter, puede que sea Pinterest. Y así sucesivamente, cada red social tiene una intención puntual y una personalidad puntual. Ustedes ven que hoy en día los gobiernos hacen toda su comunicación a través de redes sociales, pero no a través de todas. A través de Twitter es más fuerte. Hoy en día Twitter sanciona, quita, pone cuentas, porque hay un movimiento en masa que es la que mueve las redes sociales. Pero todo depende de qué es lo que yo quiero, qué quiero lograr y para qué necesito que me sirvan esas redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas? YouTube, Facebook es todavía una de las más fuertes, WhatsApp es fenomenal y ha tenido un crecimiento impresionante. Ustedes ven que en este momento hay una situación alrededor de las nuevas políticas de WhatsApp. Ya han explicado qué pasa con las personas que no aceptaron las políticas. Entonces uno dice, bueno, las tengo que aceptar, no las acepto, es decisión de cada uno. Pero sí hay, digamos, como unas consecuencias de no aceptarla, que será lo que yo tendré que sopesar para saber si debo estar o no debo estar en esa red social. Bueno, voy a pasar muy rápido por este tema, porque yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, pues yo no tengo problema en que continuemos, pero sí para respetar pues como la programación y la convocatoria que se hizo. Cuando hablamos del embudo de mercadeo, estamos hablando de algo relacionado con una fase. Algo así como cómo empieza mi proceso y cómo termina. Ustedes ven aquí este embudo, lo ven vacío, ¿cierto? No tiene un nombre en cada fase. La pregunta es, ¿qué nombre le quiero poner yo a cada momento de mi proceso de mercadeo? Si yo voy a una teoría, si me voy a la parte conceptual, yo encuentro un concepto que se llama el inbound, que me dice que es una técnica o una estrategia para atraer usuarios, pacientes, clientes, y que no es invasivo, que se vuelve a demanda y la persona decide qué consume de lo que yo le estoy dando. Si ese embudo fuera de inbound, entonces estaría en la primera fila el atraer, luego estaría cómo intereso a esos usuarios, cómo los voy enamorando, por decirlo así, cómo los convierto y cómo los deleito. Ese sería el embudo del inbound. Pero si yo me voy al embudo de una venta, yo puedo empezar por adquirir, por activar, por retener, por vender y por fidelizar. Otro lo podría pintar en que los primeritos, los de arriba, son los visitantes. Luego me dejan sus datos y genero algo que en mercadeo se llama el lead. Luego identifico un montón de oportunidades y vendo y se me acabó el embudo, ¿cierto? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué quiero yo poner en este embudo donde la característica es que empiezan muchos y van terminando, se va decantando hasta que llega el final? ¿Por qué es importante el mercadeo del embudo? Hay
digamos, ya estrategias tan medibles que yo le puedo decir a un estratega de mercadeo, yo necesito 10 clientes. Yo, para poder llenar mi agenda de citas en cada espacio de hora diaria, por decirlo de alguna manera, yo necesito 50 pacientes al mes. Él les va a decir, listo, entonces vamos a hacer esta estrategia y para poder llegar a 50, que sería el final del embudo, por decirlo así, yo necesito generar en la parte de arriba 500, porque después de todos los análisis, la conversión es del 10% de esos primeros que empiezan. Entonces, ¿qué quiero poner yo al principio de mi embudo y a cuál quiero llegar? Quiero compartirles este embudo que me pareció hermoso, porque normalmente desde mercadeo uno habla del embudo desde el que está gestionando mercadeo para ir a buscar los usuarios, pero aquí está el embudo desde el usuario. Entonces dice, yo te descubro, por curiosidad se encontró cosas de lo que yo generé, me interesé en ti, te sigo, puede ser en redes sociales, en contenidos de valor, en charlas o demás, te doy mi correo electrónico y genero ese lead, o sea, ya te estoy diciendo quién soy yo, pasé de una etapa de un no conocido, de un desconocido, a un conocido porque te di mis datos, vengo y hago todo un relacionamiento contigo, te compro y me vuelvo tu embajador, me vuelvo tu representante de marca, me vuelvo esa persona que va y le cuenta a los otros que estar contigo es maravilloso, que me atiendes súper bien, me explicas qué tengo, por qué me van a hacer un examen, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ese es el embudo desde el usuario. Me descubre, se interesa en mí, me sigue, me entrega sus datos, me compra y me refiere y se vuelve mi embajador. Ya para concluir, en este barrido que empezamos a hacer de mercadeo, ¿cuáles son entonces las claves de todo este ejercicio? Primero, tener muy focalizado y muy diciente cuál es mi propósito de valor. Segundo, caracterizar mis públicos objetivos o los grupos de interés, como hablábamos ahora. Tener muy mapeado y controlado cada uno de esos momentos que vive mi usuario en esa experiencia de usuario y no solamente en el contacto con el médico. O sea, desde que yo escribo al WhatsApp para pedir la cita, desde que llamo a pedir la cita, desde que llego y me atiende el portero, desde que llego y me dicen siéntese que ya lo van a llamar. Hoy en día todo el tema de las medidas de bioseguridad, así mucha gente diga que eso no sirve, sabemos que sí sirve, y si yo llego a un lugar de un sector salud y no encuentro todos los dispositivos y demás, eso no es una cosa positiva, por ejemplo, en la experiencia. Todos esos contenidos de valor que yo pueda compartir de manera gratuita, aquí no es obligatorio que sea pago, tener en cuenta que el usuario es el que decide y cada vez las cosas a demanda, es decir, el usuario es el que dice cuándo las consume o cuándo no, es muy importante. Ese trabajo en equipo a nivel de ustedes, que es una cosa que le enseñan a las otras profesiones, y ese trabajo de colegaje y colaboración. Y lo último es, ¿qué es lo que quiero lograr? Si ustedes ven todo lo que hablamos hoy, yo no estoy hablando de una unidad de mercadeo, yo no estoy hablando de lo que hace el departamento de mercadeo, yo estoy hablando de lo que hace toda una organización, lo que hace toda una institución, lo que hacen todas las personas que hacen parte de mi emprendimiento, sea familiar, sea con amigos, sea como sea la sociedad. Porque en mercadeo, cuando yo lo hago realmente desde lo que es la esencia de mercadeo y lo que puede lograr, mercadeo es un concepto integral que tiene que ver con absolutamente todo lo que pasa en el día a día de una de estas formas jurídicas o naturales, teniendo en cuenta lo que Anderson nos ha dicho tanto, de que cada uno de nosotros como tal se puede volver una marca, un servicio, una organización. Así hoy seamos parte de una organización, el día de mañana o al mismo tiempo actuamos también como una persona independiente y como una marca independiente. Entonces, si volvemos a hacer la pregunta que hicimos al principio, cuando yo les decía, y no sé, Anderson, si la podemos volver a hacer. Por supuesto. Si yo vuelvo y les pregunto, después de haber hecho todo este rastreo
de lo que es mercadeo, si yo vuelvo y les pregunto, ¿hay mercadeo en las organizaciones donde ustedes están, en lo que ustedes hacen? ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, si quieren, hagamos el ejercicio para que miremos qué cambio hay en la respuesta que podemos obtener, teniendo en cuenta lo que tuvimos al principio. Por supuesto, Claudia, volví a lanzar la pregunta, ¿existe mercadeo en tu organización y o en lo que haces? Entonces, es muy diciente, nos vamos a sorprender con la respuesta, Claudia, porque es una respuesta que por unanimidad en todos nuestros participantes están entonces informando. Vamos a cerrar nuestra votación y vamos a presentar los resultados. Ahí puedes observar que el 93% de nuestros asociados que participaron en esta segunda pregunta dicen que sí, que realmente existe mercadeo en la organización o en las actividades que desempeñan como independientes o como médicos, ¿cierto? Sí. Bueno, Anderson, yo con este resultado quedo súper feliz. ¿Por qué? Porque ahorita tuvimos una respuesta que decía que el 65% decía que sí había y que el 35% decía que no, ¿cierto? Y hoy nos estamos encontrando con que el 93% dice que sí y el 7% dice que no. ¿Cuál es la conclusión mayor? Haya o no haya un departamento de mercadeo, haya o no haya un jefe de mercadeo, un líder o una cabeza visible de mercadeo, o una intención incluso de mercadeo, es imposible que una organización no tenga mercadeo. Así sea de una manera natural, el mercadeo como tal se da. ¿Cuál es la oportunidad que nos entrega el mercadeo? Que podamos estructurar y planear y pensar todo eso que genera el mercadeo para lograr cosas maravillosas, que van mucho más allá de lo que mucha gente dice, y por eso ha sido tan difícil o fue tan difícil que instituciones educativas, el sector educativo y el sector salud ingresaran a este tema, porque es que no es mercantilizar lo que nosotros hacemos, es darle sentido a lo que genera la relación entre una organización y todo lo que hemos mencionado y un usuario, un paciente o una empresa a la que yo atiendo. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a controlar, a planear todo esto o lo vamos a dejar a que los resultados sean lo que venga? ¿Voy a hacer que las cosas pasen o voy a esperar a que las cosas pasen? Ese creería yo que es como la conclusión fuerte de todo lo que hemos mirado en este recorrido así por esos ámbitos principales de mercadeo, porque esto pues es un mundo, y tú más que nadie, Anderson, pues lo sabes, pero esto es un mundo maravilloso de muchas cosas por aprender y por ahondar, y ya ahí nos queda la tarea de mirar en qué queremos seguir, pues como qué quieren nuestros asociados en seguir profundizando. Mil Por gracias. supuesto. Muchas gracias a ti, Claudia.